Nuevas sanciones a la dictadura cubana. Marco Rubio y Bob Menéndez piden actuar contra las empresas fantasmas de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba Demanda también denunció la existencia en Estados Unidos de una red de empresas supuestamente compinchadas con el Partido Comunista. Los senadores Bob Menéndez del Partido Demócrata y Marco Rubio del Partido Republicano pidieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos perseguir a las empresas fantasmas creadas por el régimen cubano para burlar el embargo. Precisamente, al justificar su petición por la carta a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, los senadores citaron una investigación del diario que sacó a la luz una red de empresas controlada por la familia López Calleja. El régimen ha utilizado una red de empresas fantasmas y ocultas y jurisdicciones secretas para tomar prestado dinero y comprar y vender y fletar los barcos que traen productos químicos, combustibles y materiales de construcción, suministros necesarios para el creciente sector turístico y exportar minerales. Dado que el régimen cubano utiliza estas empresas fantasmas para enriquecer a la élite política corrupta del país y ampliar el control militar sobre la economía cubana, le urgimos a utilizar todas las herramientas posibles para pedir cuentas a las entidades y a las personas vinculadas con este esquema, dicen Menéndez y Rubio en su misiva. Los senadores piden que el Departamento del Tesoro trabaje con los socios europeos de Estados Unidos y así impedir que el régimen cubano continúe violando el embargo, además de iniciar una investigación sobre el caso Acemex, una empresa en el paraíso fiscal que ha servido durante los últimos 37 años como centro de operaciones de transporte marítimo global para la dictadura cubana. En su carta, los congresistas también solicitan una sesión informativa sobre estos mecanismos para asegurar que no existan lagunas que el régimen cubano puede usar en su objetivo de restringir la democracia, las libertades y los derechos humanos del pueblo cubano. Crítico de cualquier acercamiento con Cuba que no pase por el respeto a los derechos humanos y garantías de libertades cívicas, Menéndez y Rubio son los cubanoamericanos de mayor rango en el Congreso de los Estados Unidos y a menudo son intermediarios de las peticiones de la comunidad exiliada. Menéndez fue destinatario de la carta remitida el pasado 5 de abril por el despacho de abogados Cuba Demanda, con sede en Miami, en la que solicitan acciones jurídicas contra las entidades que penalizan las entregas en dólares en la isla, con tasas de interés ilegales, pues en Florida las comisiones superiores al 18% se consideran delito de usura. En la misiva, firmada por el abogado Santiago Alpizar, se expone que las empresas aplican recargos entre el 30 y el 35% si las remesas son recibidas en dólares en Cuba, una penalización que no se realiza si la entrega se hace en pesos. Este tipo de transacción fue comprobada por el propio despacho al realizar 2 envíos desde la misma empresa. Entonces, Cuba Demanda también denunció la existencia en Estados Unidos de una red de empresas supuestamente compinchadas con el Partido Comunista de Cuba para organizar viajes y enviar remesas y paquetes a la isla. En declaraciones, Alpizar afirmó que esta red se aprovecha de la comunidad cubanoamericana con precios de monopolio y otras coyundas que aprovechan los pasares de las familias cubanas divididas para ir llenando las botijitas del único partido. En la carta, Cuba Demanda también aboga por aliviar la situación de las familias divididas al solicitar la reanudación del programa cubano de reunificación en la isla. En 2017, tras las reducciones del personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana por una serie de ataques sónicos a varios funcionarios, el programa fue suspendido. Precisamente, a mediados de abril, Menéndez, en una comparecencia en línea, habló de la reunificación de los cubanos. Será parte de mis próximas audiencias, porque tenemos que buscar formas para ponernos al día en este asunto de procesamiento de visas, para reunir a estas familias y darles a las personas una oportunidad. El senador adelantó que el asunto será prioritario dentro de los asuntos que se tratará con la actual administración. Siguiendo con las noticias, la revolución cubana es una alacena. Muchos suponen que no hay cosas que funcionen ordenadamente bien si no es capaz de resguardar
de esconder algunas cosillas que, descubiertas, sería un peligro. Si alguien me pregunta por la palabra que más se escucha en mi infancia, respondería de inmediato y sin dudarlo, que ese vocablo al que más oídos presté en aquellos días es alacena. Adoro ese sustantivo, que tiene para mí una resonancia muy lejana en el tiempo y muy diversa. Siempre que lo escucho en boca de cualquiera, me viene a la cabeza muchos recuerdos de mi familia, de mi infancia, pero sobre todo pienso en mi abuela paterna. Mi abuela, con graciosa ironía, me hacía notar que yo trataba el refrigerador como si fuera un armario, como una alacena. Sin dudas, la alacena resguarda, protege y hasta mantiene en secreto lo que no es necesario resguardar en el refrigerador. La alacena es mucho más discreta que el refrigerador. La alacena es menos violenta en su intimidad que el refrigerador. Y como el escaparate es un mueble que funciona si es capaz de mantener en discreción lo que tiene allí encerrado, la alacena puede estar muy desordenada o al revés, pero lo que no sabemos, porque para eso existe, para espantar las miradas que podrán hurgar en lo que tenemos guardado, para alejar lo guardado de las miradas intrusas. Creo que en cada casa cubana existe o existió ese mueble que guarda, que esconde y que aparta, que aleja todo lo que del mundo real guarda, esconde lo que debía ser más visible. Muchos suponen que no hay casa que funcione ordenadamente bien si no es capaz de resguardar, de esconder algunas cosillas que, descubiertas, serían un peligro. En Cuba, casa país, que construyeron los comunistas, hay muchas alacenas que esconden y que mantienen secretos a montón. Y algunas veces se les queda entreabierta la alacena, de tal manera que cualquier vientecillo es capaz de abrir la puerta de par en par y dejar a ojos de vista todo lo que estuvo guardado. Y eso parece que le pasó a Díaz-Canel hace unos días, en esa jornada en la que quiso felicitar a las madres cubanas, y para conseguirlo utilizó la imagen de unas mujeres rubias, sin dudas que nada tenían que ver con el mejunje que somos en este país. El presidente comunista felicitó a un montón de mujeres que nada tienen de azúcar y de melaza y se le complicó el juego, y mucho más se enrareció cuando hicieron felicitaciones a Celia Sánchez por ese día, sin recordar la sequísima matriz de la mujer de media luna, lo que quizás fuera la causa de que Fidel Castro no la convirtiera en su esposa, de que apareciera la otra, pero desenvolviendo la semana trajo también en su vagar otro dislates, y nos enteramos que a Humberto López le entregó la UPEC el premio a la dignidad, sin haber hecho otra cosa que sembrar odio y difamar, sin ir más allá de golpear a una mujer que lo filmaba después de que éste se encontraba con su amante. Y como si fuera poco, el trapelero de Humberto López será reivindicado también por la Unión de Juristas con el machete martiano, sin que sepamos aún cuáles son las dimensiones de ese machete y lo que hará López con él. Y para dar mucha agua al dominó, como si no bastara con lo que ya sucedió, ahora sale Abel Prieto, el nuevo presidente de la Casa de las Américas y ex ministro de Cultura, y también ex presidente de la UNEAC, a defender a Humberto López. Y ese Abel Prieto, con ínfulas de abogado del diablo, pretende hacernos creer que es malísimo que alguien filme con su teléfono para publicar luego en Facebook. Claro, olvidando que gracias al husmeo de las cámaras del G2 y a las cámaras de muchos, hace Humberto, sin pudor ni disimulo, su programa televisivo. Abel Prieto salta ahora al ruedo de la misma forma en la que antes saltara su padre, y que resultó ser uno de los hombres más perjudiciales de la historia cubana posterior a 1959. Y resulta que ese otro Prieto, el padre del escritor, el ex viceministro de Educación y Cultura, puso de paticas a la calle a cuanto maestro amanerado encontró en el aula. Entonces, apoyado en su puesto de viceministro de Educación y Cultura, quiso, sin suponer que la vida le podría sacar un sable. El presidente de la Casa de las Américas es un hombre enfermo de poder, es un individuo arrogante que no permite ni la más pequeña de las críticas, y nada resultaría mejor para probar lo que le digo que aquella reacción de Abel a una sugerencia de que le hiciera Israel Sánchez, cuando este último dirigía el Instituto Cubano del Libro. Resulta que Sánchez le hizo notar al entonces ministro de Cultura que no sería bueno que un centro cultural de Holguín, que estaba por inaugurarse,
se nombrara como la novela de Abel, El vuelo del gato. Sánchez fue destituido y dejó de ser el presidente del Instituto Cubano del Libro. Sin duda, existen algunas alacenas que no se pueden abrir jamás. Deben permanecer cerradas, escondiendo todo lo que deba ser escondido para salvar eso que todavía algunos llaman revolución. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.